Ser ciencias es hacer de un lugar mi segunda casa. Es encontrar en la reflexión y en el silencio una alternativa para afrontar el mundo. El Tribunal Latinoamericano del Agua le pidieron que El Salto y Juanacatlán fueran declarados zona de emergencia sanitaria. Sabiendo que mis acciones pueden hacer una diferencia en la realidad que me rodea. Es empujar mis capacidades al límite y desarrollarme para lograr lo que me proponga. Ser ciencias es convertir las fronteras que nos separan en líneas imaginarias. Es distinguir en la amistad la oportunidad del encuentro común. Ser ciencias es formar parte de una historia que tiene mucho futuro. Por eso el Ciencias es más que un colegio. Querida comunidad Ciencias, como saben, somos parte de una tradición de más de 110 años y una de nuestras características es el encuentro con el otro y el esfuerzo colaborativo. Esta vez no ha sido la excepción. Desde el siglo pasado, iniciamos el proyecto de forestación de lo que ahora es nuestra nueva casa. En aquel entonces, recibimos con mucho cariño la excelente respuesta de la comunidad. Cabe señalar que este esfuerzo no solo se limitó a la donación de las plantas, sino que alumnos, padres, maestros y colaboradores del colegio se pusieron manos a la obra para plantarlas, apropiándose de este espacio a otro nivel. Agradecemos infinitamente a todos los que hicieron posible este proyecto. Plantar en comunidad el futuro del Ciencias es, sin duda, una prueba viviente del espíritu del colegio que se queda para la posteridad. Y es un regalo para muchas generaciones que se sumarán a esta historia. Una historia con mucho futuro.
Ser ciencias es hacer de un lugar mi segunda casa. Es encontrar en la reflexión y en el silencio una alternativa para afrontar el mundo. El Tribunal Latinoamericano del Agua le pidieron que El Salto y Juanacatlán fueran declarados zona de emergencia sanitaria. Sabiendo que mis acciones pueden hacer una diferencia en la realidad que me rodea. Es empujar mis capacidades al límite y desarrollarme para lograr lo que me proponga. Ser ciencias es convertir las fronteras que nos separan en líneas imaginarias. Es distinguir en la amistad la oportunidad del encuentro común. Ser ciencias es formar parte de una historia que tiene mucho futuro. Por eso el Ciencias es más que un colegio. Querida comunidad Ciencias, como saben, somos parte de una tradición de más de 110 años y una de nuestras características es el encuentro con el otro y el esfuerzo colaborativo. Esta vez no ha sido la excepción. Desde el siglo pasado, iniciamos el proyecto de forestación de lo que ahora es nuestra nueva casa. En aquel entonces, recibimos con mucho cariño la excelente respuesta de la comunidad. Cabe señalar que este esfuerzo no solo se limitó a la donación de las plantas, sino que alumnos, padres, maestros y colaboradores del colegio se pusieron manos a la obra para plantarlas, apropiándose de este espacio a otro nivel. Agradecemos infinitamente a todos los que hicieron posible este proyecto. Plantar en comunidad el futuro del Ciencias es, sin duda, una prueba viviente del espíritu del colegio que se queda para la posteridad. Y es un regalo para muchas generaciones que se sumarán a esta historia. Una historia con mucho futuro.
Ser ciencias es hacer de un lugar mi segunda casa. Es encontrar en la reflexión y en el silencio una alternativa para afrontar el mundo. El Tribunal Latinoamericano del Agua le pidieron que El Salto y Juanacatlán fueran declarados zona de emergencia sanitaria. Sabiendo que mis acciones pueden hacer una diferencia en la realidad que me rodea. Es empujar mis capacidades al límite y desarrollarme para lograr lo que me proponga. Ser ciencias es convertir las fronteras que nos separan en líneas imaginarias. Es distinguir en la amistad la oportunidad del encuentro común. Ser ciencias es formar parte de una historia que tiene mucho futuro. Por eso el Ciencias es más que un colegio. Querida comunidad Ciencias, como saben, somos parte de una tradición de más de 110 años y una de nuestras características es el encuentro con el otro y el esfuerzo colaborativo. Esta vez no ha sido la excepción. Desde el siglo pasado, iniciamos el proyecto de forestación de lo que ahora es nuestra nueva casa. En aquel entonces, recibimos con mucho cariño la excelente respuesta de la comunidad. Cabe señalar que este esfuerzo no solo se limitó a la donación de las plantas, sino que alumnos, padres, maestros y colaboradores del colegio se pusieron manos a la obra para plantarlas, apropiándose de este espacio a otro nivel. Agradecemos infinitamente a todos los que hicieron posible este proyecto. Plantar en comunidad el futuro del Ciencias es, sin duda, una prueba viviente del espíritu del colegio que se queda para la posteridad. Y es un regalo para muchas generaciones que se sumarán a esta historia. Una historia con mucho futuro.
Ser ciencias es hacer de un lugar mi segunda casa. Es encontrar en la reflexión y en el silencio una alternativa para afrontar el mundo. El Tribunal Latinoamericano del Agua le pidieron que El Salto y Juanacatlán fueran declarados zona de emergencia sanitaria. Sabiendo que mis acciones pueden hacer una diferencia en la realidad que me rodea. Es empujar mis capacidades al límite y desarrollarme para lograr lo que me proponga. Ser ciencias es convertir las fronteras que nos separan en líneas imaginarias. Es distinguir en la amistad la oportunidad del encuentro común. Ser ciencias es formar parte de una historia que tiene mucho futuro. Por eso el Ciencias es más que un colegio. Querida comunidad Ciencias, como saben, somos parte de una tradición de más de 110 años y una de nuestras características es el encuentro con el otro y el esfuerzo colaborativo. Esta vez no ha sido la excepción. Desde el siglo pasado, iniciamos el proyecto de forestación de lo que ahora es nuestra nueva casa. En aquel entonces, recibimos con mucho cariño la excelente respuesta de la comunidad. Cabe señalar que este esfuerzo no solo se limitó a la donación de las plantas, sino que alumnos, padres, maestros y colaboradores del colegio se pusieron manos a la obra para plantarlas, apropiándose de este espacio a otro nivel. Agradecemos infinitamente a todos los que hicieron posible este proyecto. Plantar en comunidad el futuro del Ciencias es, sin duda, una prueba viviente del espíritu del colegio que se queda para la posteridad. Y es un regalo para muchas generaciones que se sumarán a esta historia. Una historia con mucho futuro. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a este curso de inducción para el ciclo 21-22 en el Instituto de Ciencias. Es un gran placer estar con ustedes para que podamos charlar un poco acerca de nuestro colegio, de las instituciones educativas jesuitas y de la misión de la Compañía de Jesús que fundamenta el hecho de que tengamos colegios alrededor del mundo. Para empezar, yo quisiera platicarles un poco sobre la educación jesuita. ¿Por qué existe una propuesta educativa jesuita en nuestras sociedades alrededor del mundo? Lo primero que voy a decir, que está compartido con ustedes en la presentación, es que la Compañía de Jesús tiene obras educativas. La educación en la Compañía de Jesús es un instrumento apostólico al servicio de la Iglesia, es decir, al servicio de nuestra comunidad eclesial que incluye a las pequeñas comunidades. En este sentido, podemos decir que el Instituto de Ciencias es una pequeña comunidad que se integra a una comunidad más amplia que es la Iglesia, pero también es un instrumento apostólico al servicio de la sociedad. Estos proyectos están llevados conjuntamente con laicos profesionalmente preparados en comunidades educativas organizadas que cada una de ellas tiene medios, métodos y estructuras y externamente se organizan a través de una red de colegios. En concreto, nosotros pertenecemos a la red de colegios de Latinoamérica que se compone de varios colegios, ascienden a más de 100 colegios alrededor de toda América Latina.
Voy a decirlo en otras palabras, esto que acabo de comentar, con unas palabras muy sencillas. ¿Por qué los jesuitas tenemos colegios? ¿Por qué existen colegios como el Instituto de Ciencias? Y para esto yo quisiera decir algo que va antes de una educación jesuítica. En primer lugar, lo que buscamos es una educación cristiana, ¿sí? Y nuestro modo de educar cristianamente es bajo el modelo de una estructura propuesta por la Compañía de Jesús. En este sentido es ignaciana. Pero primero y antes que todo, estamos hablando de una educación cristiana. Y aquí es muy interesante reflexionar por qué existen colegios católicos, son cristianos católicos, ¿sí? ¿Por qué existen colegios católicos en nuestras sociedades? Y hoy en día, en donde se ofrecen muchos otros modelos educativos, quizá vale la pena reflexionar un poquito más acerca de por qué en nuestras sociedades, y aquí en concreto en Guadalajara, ya desde hace muchos años existen colegios católicos. El hecho de que existan colegios católicos tiene que ver con un tipo de formación humanista. ¿Por qué humanista? Porque el cristianismo en sus fundamentos es una propuesta humanista de vida. Humanista, pero desde, y esto es muy importante decirlo y no dejarlo afuera, porque si no se puede interpretar que los colegios jesuitas u otro tipo de colegios católicos simplemente enseñan humanidades sin un fundamento de fe. Entonces, el otro elemento que hay que agregar es una educación humanista, es decir, una educación al servicio del ser humano, al servicio del prójimo, pero fundamentado desde una fe cristiana, en concreto, desde una fe en Jesús. Y esto trae como consecuencia una determinada educación, que es la que venimos a ofrecer nosotros como Instituto de Ciencias. El colegio, por eso, y pongo un ejemplo, no solo busca preparar académicamente a nuestros alumnos, busca contagiar una manera de entender y de vivir, una manera en la cual los alumnos y las alumnas puedan orientar y fundamentar su existencia. Por lo tanto, cabe decir que no solo se trata de aprender contenidos, sino sobre todo se trata de una experiencia que se da en medio de una comunidad. Nuestra misión, que es lo que estoy compartiendo en estos momentos, está definida de la siguiente manera. El Instituto de Ciencias es un colegio de la Compañía de Jesús que forma personas según el modelo, yo diría de una manera más precisa, según el modo de la fe cristiana. Gente libre, competente, con una experiencia espiritual, psicológicamente abiertos a la sociedad, abiertos al mundo, en diálogo con la realidad, en especial con la realidad social de nuestro mundo, comprometidos con la justicia y con el servicio generoso a favor de la gente más necesitada. Todo esto tiene un objetivo que se inscribe en la misión universal de la Compañía de Jesús. El propósito de construir un mundo más fraterno. El propósito de aportar cada uno de los alumnos y alumnas que salgan de este colegio, de aportar su granito de arena para la construcción de un mundo mejor. Lo que vamos a platicar en
en este ratito es cómo vamos a lograr esto. Básicamente, partimos de 3 fundamentos para nuestra educación. Primero, y aquí vale la pena señalar que este tipo de educación contrasta con otras ofertas en donde lo que se prioriza es la formación del individuo. Aquí lo más importante es la formación para la comunidad. Es decir, la formación para la comunidad se trata de ofrecer a nuestros estudiantes un ambiente escolar en donde el centro esté el bien comunitario. En este sentido, si hablamos de excelencia, si hablamos de otros valores como competencia, como éxito, que están muy en boga en la sociedad actual, estos valores en realidad están supeditados y son relativos al bien de la comunidad. Buscamos, ante todo, que en la experiencia que tengan en este colegio, en el Instituto de Ciencias, que es una comunidad muy grande, vivan una experiencia comunitaria. ¿Sí? El otro fundamento de nuestra educación es que esta experiencia comunitaria también se vive, como lo había dicho hace unos minutos, desde el crecimiento espiritual. En un mundo en donde actualmente pareciera no haber espacio para una profundización espiritual, en donde pareciera que es muy difícil poder explorar nuestro mundo espiritual, el Instituto de Ciencias está preocupado por ofrecer a sus estudiantes una experiencia que los lleve a reconocerse como personas amadas por Dios, personas amadas, queridas por su familia y por su comunidad. Porque esta experiencia espiritual, al contrario de lo que se suele creer, no es o no se trata de una experiencia abstracta. Es muy al contrario, la experiencia espiritual es un proceso de hacer consciente a nivel interior mi experiencia de amor en el mundo. Por eso tenemos varios recursos para poder vivir de manera explícita esta experiencia espiritual. La práctica del silencio, la práctica de la oración, la celebración eucarística, en donde se festeja y se agradece a Dios por la vida en comunidad, donde se festeja y se agradece a Dios por lo que se me ha dado de manera gratuita. Todo esto nos permite profundizar en nuestra experiencia espiritual. Y finalmente, nuestro otro fundamento para la educación jesuita es la disciplina y la excelencia académica. Somos colegios, los colegios jesuitas y el Instituto de Ciencias en particular, que ofrecen una educación académica de calidad. Aquí, insisto, quiero ser muy preciso en lo que digo, una educación de calidad, pero no de calidad para la formación estrictamente individual, para la competencia estrictamente individual. Lo pongo en una frase muy bonita que decía el padre Arrupe. Con esto creo darme a entender lo que estoy diciendo cuando hablo de excelencia académica al estilo jesuita. No se trata de formar a los mejores del mundo. Formar o el buscar formar a los mejores del mundo es un tipo de educación que algunas escuelas lo ofrecen. Formar a los mejores del mundo.
ser competentes o competitivos más que competentes, pero sobre otros grupos humanos o sobre otras personas. No se trata de formar a los mejores del mundo. Esta es la gran trampa, creemos, de una sociedad actual en donde pone por encima de todo la realización individual. Dicha realización, desde una perspectiva cristiana, no deja de ser una trampa, un callejón sin salida, porque la única realización solo puede darse cuando yo como individuo me desdoblo y me entrego a mi comunidad y a mi sociedad. Por eso, lo que buscamos en el Instituto de Ciencias no es formar a los mejores del mundo. Decía el padre Arrupe, más bien se trata de formar a los mejores para el mundo. Ahí está la excelencia, en que sean los alumnos y las alumnas gente muy competente, más que competitiva, competente, gente altamente calificada en cada una de las áreas en las que se va a especializar. Pero todo esto con un objetivo, como decía al principio, el de que desde su vocación, desde su profesión, pueda aportar un granito de arena a la construcción de un mundo mejor. Finalmente, si esto es así, porque el fundamento cristiano y jesuítico de nuestra educación cree profundamente que solo las personas pueden llegar a ser verdaderamente felices, verdaderamente realizadas, si su sentido de vida está enraizado en una experiencia de entrega al prójimo, de veneración a la creación y a la realidad, y de integración en una comunidad donde cada uno de nosotros, desde, en el caso del colegio, voy a poner el ejemplo, desde el niño o niña de preescolar hasta los jesuitas o el rector, juegan un papel que conforma a toda la comunidad. El pasar por el Ciencias es una gran experiencia, se lo pueden preguntar a cualquier exalumno que haya estudiado aquí. Esa experiencia tan enriquecedora, esa experiencia que lleva a los exalumnos a sentirse parte de un grupo que continúa en su amistad, continúa en sus relaciones. Esa gran experiencia que van a vivir aquí sus hijos supone también el que padres de familia, padres y madres de familia, podamos caminar junto con el colegio en lo que perseguimos, que es básicamente una educación fundamentada en una experiencia de amor, esa es la experiencia de fe, que nos lleva a entregarnos a los demás. Y esto es, desde el Evangelio, el secreto para la verdadera felicidad, para la verdadera bienaventuranza. A continuación, les explicaremos cómo logramos esto. Buenas noches a todos. Mi nombre es Dalia Cuevas y trabajo aquí en el instituto como directora académica. Me da mucho gusto poderlos recibir esta noche y platicarles un poco sobre cómo se lleva a cabo nuestro proyecto educativo de manera concreta dentro del colegio. Nuestros currículos, las metodologías, la didáctica, tienen mucho que ver con la herencia que traemos de la educación jesuita que les explicaba el padre rector hace un momento. La base es la pedagogía ignaciana, que parte de la experiencia de San Ignacio de Loyola con los ejercicios espirituales. ¿Y esto cómo es? Pues tiene mucho que ver con entrar en diálogo tanto las propuestas curriculares oficiales que tenemos que cumplir, junto a una auténtica experiencia por medio de los sentidos que nos lleve a un aprendizaje significativo. Nuestra propuesta pedagógica tiene como centro a la persona
y por eso todos nuestros planes y programas de estudio parten precisamente de cómo formarla de manera integral para ser un ser de servicio a su comunidad. Nuestro modelo pedagógico entiende al ser humano como un ente en proceso de continuo crecimiento. Nunca dejamos de aprender. Y en este mismo sentido, dentro de los colegios de la Compañía de Jesús, buscamos un desarrollo en 3 ámbitos principales. La parte intelectual, que tiene que ver con el desarrollo de contenidos curriculares, lo que normalmente vemos que sucede en cualquier colegio, y 2 aspectos que ya son muy propios del Instituto de Ciencias. El desarrollo afectivo emocional, que no es únicamente una competencia del libro de autoayuda, sino que tiene que ver con un profundo conocimiento de sí mismo y de explorar en su vida interior quién es como persona y qué puede lograr. Y esto junto a un desarrollo espiritual donde buscamos que tenga una profunda experiencia de Dios que le permita encontrar sus talentos y encontrar también cómo va a poner esos talentos al servicio de su comunidad. Esto va a requerir no únicamente planes y programas bien desarrollados, sino que también estará lográndose mediante un acompañamiento muy particular que tiene que ver con una mezcla entre firmeza y cercanía. Concretamente, ¿cómo lo hacemos? Dentro del Instituto de Ciencias, los maestros no únicamente vienen a dar clases, sino que hay un proceso constante de reflexión curricular, de reflexión de la práctica, análisis y mejora continua. Y esto lo llevamos a cabo desde el momento en que iniciamos con la planeación de todo el ciclo escolar, concretándolo en planes de sesión, donde se desarrolla minuto a minuto cómo se va a llevar la clase, pero no solo el cómo, sino el para qué. ¿Qué vamos a lograr con cada una de las actividades para que el alumno vaya desarrollando todas estas capacidades que mencionamos? En este sentido, la capacitación resulta indispensable, puesto que los maestros no solo deben dominar la materia que imparten y sus metodologías, sino que también deberán dominar precisamente esta pedagogía ignaciana que nos lleva a un acompañamiento muy particular. Y esto lo hacemos mediante una reflexión constante. Los maestros tienen reuniones semanales donde revisan específicamente qué van a trabajar, cuál es el propósito de lo que van a trabajar y cómo lo van a lograr, cómo lo van a evaluar. También platican en estas sesiones sobre el acompañamiento, cuál ha sido su experiencia con los alumnos, qué pasa con ellos, cómo están viviendo el momento, buscando que el aprendizaje sea lo más significativo. Y esto solo puede ser significativo si buscamos las actividades propicias y los temas de interés para ellos. Y finalmente, un proceso continuo de evaluación. Evaluación de cómo llevaron a cabo su sesión, evaluación donde el alumno desarrolla la capacidad de autoevaluarse, desarrollan la capacidad de evaluarse entre pares y finalmente la evaluación tradicional, la heteroevaluación, donde el maestro es quien evalúa al alumno. Y bueno, finalmente aquí les presento qué tiene de diferente en un nivel ya curricular. Esta diapositiva que están viendo en este momento nos muestra los ámbitos que se describen en el perfil de egreso del sistema de colegios de la Compañía de Jesús. Trabajamos de la misma manera que nos obliga la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, todo lo que viene en los planes y programas de oficiales es sometido a discusión dentro de las academias internas, por lo que el propósito de lengua extranjera, el propósito de matemáticas, el propósito de ciencias sociales, ciencias naturales, entra en diálogo con todas estas metodologías que nosotros a las que les estamos apostando. Y en este sentido, buscamos
que las matemáticas, el dominio de la lengua, de las habilidades verbales, estén encaminados precisamente a desarrollar las competencias necesarias para poder formar un mundo más justo y equitativo, donde podamos compartir todos como comunidad en igualdad de condiciones. A continuación, veremos más a profundidad de qué trata esta formación espiritual y comunitaria que es la columna vertebral del colegio. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, queridos padres, queridas madres de nuevo ingreso. Es un gusto estar con ustedes para compartir la propuesta espiritual que tenemos en el colegio. Mi nombre es Justino Calderón y soy el director de formación ignaciana. Para entender un poco lo que nos comentaba el padre rector hace un momento, quisiera narrar una anécdota. Una vez estaba en una reunión, el padre Mesa, el jesuita encargado de toda la educación a nivel mundial, comentaba que los jesuitas hace 500 años no pretendían poner escuelas, no pretendían dedicarse a la educación. Lo que tenían era una profunda experiencia espiritual que querían compartir. Y entonces vieron como un medio muy adecuado la educación y fueron a ver las propuestas educativas y agarraron de cada una de ellas lo que más ayudaba para transmitir esta experiencia. Esta experiencia espiritual tiene que ver con algo muy profundo y muy serio y muy importante en la vida de cualquier ser humano, que tiene que ver con el sentido de vida, con qué estamos haciendo aquí en este mundo, para dónde vamos. La primera vez que yo hice ejercicios espirituales, ya era joven, pero no tanto. Recuerdo que al terminar, mi convicción era: esto no se puede quedar aquí, lo tenemos que compartir. Esto debería ser un patrimonio de la humanidad, por todo lo que uno puede reconocer al estar inmerso en esa experiencia. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros aquí en el colegio queremos transmitir a sus hijas, a sus hijos. Así, quizá la imagen evangélica más impactante que a veces uno puede tener hasta envidia es de la alegría de aquel hombre que fue a un campo y encontró un tesoro y lo enterró, regresó, vendió todo lo que tenía y fue a comprar ese terreno. Quizá eso es dicho en términos filosóficos, eso es lo que nos puede dar una orientación radical en la vida, un mapa que nos oriente en el caminar en la vida. Creo que pocos regalos pueden ser más importantes que esos. Entonces, aquí en el colegio, desde que están los niñas chiquitos hasta que salen, lo que queremos provocar en ellas, en ellos, es que vayan distinguiendo en sus deseos, en su afectividad, aquellos impulsos, aquellas inclinaciones profundas que los van llevando a encontrarse, que vayan encontrando su vocación. Esta vocación, una vez encontrada, es un gran hallazgo. Y todas las cosas que hacemos aquí en el colegio van orientadas a encontrarlo e ir viendo cómo podemos conseguir vivir de la manera más adecuada esa vocación. En el colegio tenemos básicamente dos experiencias muy fuertes y es muy importante la palabra experiencia. Previo a hablar de ideas hay que hablar de las experiencias, porque las experiencias, a diferencia de las ideas, dejan una huella en el cuerpo, una huella que no se olvida. Uno no puede dudar de una experiencia, uno puede poner en duda ideas y las ideas pueden pasar y uno puede argumentar a favor o en contra. De lo que uno no puede dudar es de lo que ha experimentado, porque deja una impronta, deja una huella. Entonces, esa huella que queremos dejar tiene que ver con dos cuestiones que ya se han mencionado aquí, tanto por Dalia como por Gustavo, que tienen que ver con
en un encuentro con Dios, una experiencia espiritual que te lleve a encontrarte con Dios de manera que frente a la divinidad uno pueda ir descubriendo con suma libertad pues las invitaciones personales. Y la otra tiene que ver con las experiencias sociales. La espiritualidad ignaciana, de hecho cualquier espiritualidad, tiene una carga de realidad muy importante, muy importante. Y la educación que responde a ciertas espiritualidades no están de espaldas a la realidad, sino que meten la realidad a las aulas. La realidad es muy importante y es fundamental para estar siempre como propuestas educativas al día, estar respondiendo a la realidad. De manera que estas experiencias nos dan elementos muy importantes que se van a ir reforzando en el día a día en el colegio. Todas las semanas sus hijos tienen clases de formación ignaciana, en donde estas dos experiencias que son fuente de muchísima reflexión se van acompañando para ir descubriendo las invitaciones que Dios deja en los corazones. Y también en estos años se ha impulsado mucho el proyecto de oración contemplativa. Tenemos oración ignaciana todas las semanas, 15 minutos de oración ignaciana al inicio de cada clase de formación ignaciana. La oración ignaciana tiene la característica de que hay un diálogo con Dios, hay un diálogo dirigido con Dios, hay preguntas, hay acercamiento, hay diálogo. Sin embargo, vemos muy importante, sobre todo en un mundo, en un contexto que se mueve muy rápido, donde hay muchos ruidos, en donde hay muchas distracciones, tener la capacidad de hacer un alto y hacer silencio. Entonces también va a haber oración contemplativa. Cada semana en las secciones de preescolar y primaria tendrán 15 minutos de oración contemplativa, que ahí, a diferencia de la oración ignaciana, se trata de estar en silencio para que Dios aparezca con su novedad, que se manifieste en nosotros con su novedad. Y en secundaria y prepa va a ser 1 hora de oración contemplativa al mes. También en las experiencias sociales, pues hay servicio social, hay la experiencia rural, la experiencia laboral, y también en estos años estamos impulsando mucho experiencias que tengan que ver con el medio ambiente. Que es un tema que no podemos eludir y quizás somos muy ambiciosos. Queremos en este sentido manejar los afectos de nuestras alumnas, de nuestros alumnos, para que puedan sentir distinto a la naturaleza, que no sea sentida como un recurso natural, sino que haya un afecto, que haya un amor real. En ese sentido, quizá aspiramos a un cambio de paradigma en la relación con la naturaleza que tenga que ver con el afecto, porque eso quizá puede asegurar que en el futuro tengamos una relación mucho más justa y que nos ayude a todos. Quizá una de las desgracias que estamos viviendo más grandes es que, queriéndoles ofrecer un mundo mejor a nuestras hijas, a nuestros hijos, quizá hemos ido destruyendo las posibilidades de un futuro digno para las generaciones que vienen. Y esto hay que ser críticos con nuestro modo de vivir y hay que cambiar nuestras formas de vivir en ese sentido. También estamos impulsando proyectos que nos ayuden a la construcción de la paz. Vivimos en una sociedad muy violenta, muchísimas muertes por todos lados. Es sumamente importante que entendamos que la violencia no es inherente al ser humano, sino lo que es inherente es el conflicto y que la violencia es una manera de resolverla, pero no lo mejor. Entonces, desde chiquitos queremos enseñar, capacitar a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, para que puedan construir una sociedad más justa, una sociedad de paz. Entonces, todo esto estas actividades de formación ignaciana, de alguna manera, son la columna vertebral del colegio, en el sentido que, sabiendo los alumnos, las alumnas, qué quieren en la vida,
cuál es su sentido de vida, podrán integrar perfectamente bien todas las materias académicas, artísticas, deportivas. Y esto no quiere decir que no haya un rigor académico, sino al contrario. Esto es lo que en los colegios jesuitas se llama el magis. El magis es tener una gran responsabilidad con todo lo que vivimos, sacar las mayores experiencias de todo lo que se nos ofrece para que sea un insumo para la construcción del tipo de persona que queremos ser. Entonces eso nos compromete más. El magis es más, y es más no en el sentido, como decía el padre rector, competitivo. Tiene que ver con ser más exigentes en ir viviendo aquello a lo que estamos invitados a vivir, de manera individual y de manera comunitaria. Comprometernos con nuestra propia persona, con nuestra autenticidad, pero también con la construcción de un mundo más justo y más humano. Muchas gracias y buenas noches.